La gente de la Edad Media no tenía refrigeradores, pero aún así encontraban formas inteligentes de evitar que los alimentos se estropearan. Algunos de esos viejos trucos todavía funcionan hoy en día. Y son mucho más útiles de lo que piensas. Estos métodos ayudan a la gente a sobrevivir. Y no son solo historia. Comenzando con el curado con sal, este podría ser el truco de conservación de alimentos más antiguo en la historia de la humanidad, y todavía se mantiene vigente hoy en día. Mucho antes de que los refrigeradores zumbaran en nuestras cocinas, la gente descubrió que frotar la carne con sal hacía que durara meses en lugar de días. La ciencia es simple pero brillante. La sal extrae la humedad de los alimentos a través de la ósmosis, creando un entorno donde las bacterias simplemente no pueden sobrevivir. Sin agua no hay fiesta bacteriana. En la época medieval, la sal no era solo un condimento. Era oro líquido. La gente viajaría cientos de kilómetros solo para tener en sus manos este precioso mineral. Las comunidades costeras tenían una enorme ventaja, establecían estanques de evaporación de sal a lo largo de las costas, mientras que los habitantes del interior a menudo pagaban precios ridículos por la sal que transportaban los comerciantes. Algunos comerciantes de sal medievales eran tan ricos que podían comprar pueblos enteros, lo que demuestra que vender algo que hace que la comida no se pudra era básicamente la versión medieval de la invención de Facebook. El valor de la sal era tan inmenso que a veces se pagaba con ella a los soldados romanos. De ahí viene nuestra palabra salario, derivada de salarium. Imagínate llegar a trabajar el día de pago y que tu jefe te entregue una bolsa de sal en lugar de un cheque. Buena suerte pagando el alquiler con eso. Cada región desarrolló sus propias especialidades de curación con sal. En el frío norte, el bacalao se convirtió en un alimento básico que podía sobrevivir a los inviernos más duros. En los países mediterráneos, los jamones curados en sal, como el brochido, se convirtieron en una forma de arte con cámaras de curación especializadas y técnicas transmitidas de generación en generación. Estos no eran solo métodos de conservación. Estaban creando alimentos completamente nuevos con sabores complejos que la gente prefería a la carne fresca. Lo más impresionante es que muchas de estas técnicas antiguas permanecen prácticamente inalteradas hoy en día. Cuando muerdes un trozo de pucido o cecina, estás probando esencialmente la misma comida que disfrutaba la gente medieval, los mismos procesos naturales, las mismas reacciones químicas, solo que sin el miedo constante a las plagas y a los vikingos. La curación con sal no era solo una cuestión de supervivencia. Cambió la forma en que la gente viajaba y comerciaba. Los barcos podían ahora permanecer en el mar durante meses con alimentos conservados que no se echarían a perder. Puede que los marineros tuvieran escorbuto y les faltaran dientes, pero al menos tenían bastante carne salada para comer durante esos largos viajes. Y la sal fue solo el comienzo del ingenio medieval a la hora de evitar que la cena se echara a perder. Ahumar carne es uno de los métodos de conservación más brillantes de la Europa medieval, convirtiendo cortes comunes de cerdo, ternera y pescado en alimentos de larga duración que, de hecho, sabían mejor que al principio. A diferencia de la sal, que simplemente evitaba la descomposición, el humo agregaba nuevos sabores y al mismo tiempo mantenía los alimentos seguros para comer durante meses. ¿Cómo funcionó? La ciencia detrás del hábito de fumar es fascinante. Cuando la madera se quema lentamente, libera compuestos llamados fenoles y formaldehído, conservantes naturales que recubren la superficie de la carne y retardan el crecimiento bacteriano. Estos mismos compuestos le dan a la carne ahumada ese sabor distintivo que aún anhelamos hoy en día. La gente medieval no conocía la química, pero definitivamente conocía los resultados. Durante la época medieval se desarrollaron dos técnicas principales para fumar. El ahumado en frío mantenía la carne a temperaturas inferiores a 85 grados Fahrenheit, secándola lentamente durante días o incluso semanas. Por otro lado, el ahumado en caliente cocina parcialmente la carne y al mismo tiempo le infunde ese sabor ahumado. Piénselo como una multitarea medieval. En aquel entonces, tener aliento con sabor a humo probablemente se consideraba atractivo. Oh, huele a jamón ahumado, no fue un insulto. Era una frase para ligar de estilo medieval. Distintas regiones favorecían distintas maderas por sus sabores únicos. El roble y el nogal eran populares en el norte de Europa, mientras que frutas como la manzana y la cereza eran apreciadas en las regiones frutales. La gente descubrió que el tipo de madera utilizada cambiaría drásticamente el sabor del producto final. Un descubrimiento culinario que todavía apreciamos en las barbacoas modernas. Los monasterios se convirtieron en centros inesperados de producción de carne ahumada. Muchos monjes medievales se especializaron en técnicas de ahumado, creando bienes comercializables que generaban ingresos a sus comunidades. Algunos monasterios construyeron salas especiales para ahumar, con ganchos que colgaban del techo, donde las carnes podían curarse durante meses. Estos monjes no solo conservaban alimentos. Estaban desarrollando tradiciones culinarias que durarían siglos. El método de ahumado creó algunos de nuestros alimentos más queridos. El tocino, el jamón, los arenques ahumados y el salmón ahumado tienen su origen en técnicas de ahumado medievales. No se trataba solamente de alimentos conservados. Eran delicias. La próxima vez que disfrutes de una rebanada de tocino, recuerda que básicamente estás comiendo como la realeza medieval, solo que con menos peleas con espadas en la mesa. Tan eficaces como fueron el humo y la sal, a lo largo de la Edad Media la gente continuó desarrollando formas aún más ingeniosas de mantener sus alimentos comestibles durante los largos inviernos y las cosechas impredecibles. ¿Sabían los pueblos medievales algo que nosotros hemos olvidado? El secado al aire, quizás el método de conservación más simple de todos, obra milagro simplemente con una colocación cuidadosa y paciencia. Esta técnica se basaba en tres cosas que no costaban absolutamente nada. Flujo de aire, sol y baja humedad. En los hogares medievales secaba casi todo. Hierbas colgadas boca abajo desde las vigas. Hongos colgados en hilos a lo largo de las ventanas. Los peces se abren al viento costero. Finas lonchas de carne convertidas en cecina portátil. Y hasta pasta secada en rejillas en Italia. El proceso fue sencillo. Elimina la humedad y la comida durará meses. El mayor desafío es mantener alejados los insectos. La gente desarrolló soluciones como envolver alimentos en gasa o colgarlos en vigas altas de humo donde los insectos no podían llegar. Muchas casas medievales tenían rincones de secado especiales que los miembros de la familia protegían del mismo modo que la gente moderna protege sus contraseñas de Wi-Fi. En regiones más secas, como el sur de España, el secado se realiza al aire libre. Pero en las zonas más húmedas del norte, encontrar el lugar interior adecuado marcaba la diferencia entre comida conservada y residuos mohosos. Lo más impresionante es lo poco que ha cambiado esta técnica. Los embutidos curados actuales, el jamón español y la brasala italiana, utilizan casi exactamente los mismos procesos desarrollados en la época medieval. La única diferencia es que la gente medieval hacía esto por necesidad. Si bien pagamos precios elevados por estos alimentos artesanales, el secado al aire nos enseña algo poderoso. A veces la solución más eficaz también es la más sencilla. Sin equipo especial, sin química compleja, simplemente trabajando con la naturaleza. Si bien el secado al aire hacía maravillas cuando las condiciones eran adecuadas, la gente medieval todavía necesitaba formas de conservar los alimentos durante las estaciones difíciles.
Su siguiente solución innovadora implicó algo abundante en invierno pero precioso en verano. Antes de que existieran los congeladores eléctricos, la gente medieval creó sus propios sistemas de almacenamiento en frío llamados casas de hielo. Estas ingeniosas estructuras permitieron a las comunidades mantener frescos los alimentos perecederos durante los meses cálidos utilizando hielo cosechado durante el invierno. Era el refrigerador de la naturaleza y funcionaba sorprendentemente bien. El proceso de recolección de hielo comenzó en pleno invierno, cuando los lagos y estanques se congelaron por completo. Los equipos cortaban grandes bloques con sierras especiales y luego los transportaban a casas de hielo especialmente construidas, donde el hielo se compactaba herméticamente y se aislaba con capas de paja, acerrín o lana de oveja. Las casas de hielo medievales eran maravillas de la ingeniería, en su mayoría construidas parcialmente bajo tierra, donde la tierra mantenía de forma natural temperaturas más frías. Los muros eran gruesos, a menudo hechos de piedra o tierra compactada, con pequeñas entradas para minimizar la entrada de aire caliente. El repartidor de hielo medieval tenía el trabajo más frío de la ciudad. Literalmente, cuando alguien pregunta qué trabajo te daría escalofríos en aquella época, el de guardián de hielo gana sin lugar a dudas. Estas casas de hielo podían mantener su carga congelada sólida durante meses, a veces hasta bien entrado el otoño, de 6 a 8 meses después de la cosecha. Los ingenieros persas crearon versiones aún más avanzadas llamadas yakchaps, estructuras en forma de cúpula que podían mantener el hielo congelado durante todo el verano en las regiones desérticas. La gente almacenaba carnes, pescado, productos lácteos e incluso algunas frutas y verduras en estas cámaras heladas. Las temperaturas más frías desaceleraron significativamente el crecimiento bacteriano, extendiendo la vida útil de los alimentos que de otra manera se echarían a perder en cuestión de días. Los reyes medievales servían helado como máxima expresión de poder. No hay nada como decir soy asquerosamente rico como comer postres congelados antes de que existiera la electricidad. Si bien mantener la comida fría fue revolucionario, los cocineros medievales también descubrieron que sumergir ciertos alimentos en líquidos picantes creaba un tipo de magia de conservación completamente diferente. El encurtido es uno de los métodos de conservación de alimentos más versátiles que dominaban los pueblos medievales. El concepto básico era maravillosamente sencillo. Remoje los alimentos en vinagre o salmuera o agua salada para crear un ambiente donde las bacterias dañinas simplemente no puedan sobrevivir. Lo que hace que el encurtido sea tan extraordinario es la cantidad de alimentos diferentes que se pueden conservar de esta manera. Desde verduras y huevos hasta pescados e incluso carnes. La ciencia funciona porque la mayoría de las bacterias que producen descomposición no pueden prosperar en ambientes altamente ácidos. El vinagre con su contenido de ácido acético crea exactamente este tipo de ambiente bacteriano hostil. De manera similar, las soluciones de salmuera altamente saladas extraen la humedad tanto de los alimentos como de cualquier bacteria que intente crecer en ellos. Estos principios químicos simples permitieron a los hogares medievales almacenar alimentos de temporada durante meses más allá de su vida útil natural. En la Europa medieval, casi todas las regiones desarrollaron sus propias tradiciones de encurtido. Las comunidades alemanas crearon el chucrut fermentando el repollo en su propio jugo con sal. Las culturas mediterráneas conservaban las aceitunas en salmuera. En los hogares ingleses se encurtían cebollas, huevos y nueces en vinagre especiado. Los países nórdicos perfeccionaron métodos de encurtido de arenque que siguen siendo populares hoy en día. Los marineros medievales llevaban barriles de verduras encurtidas en los viajes largos, no solo para conservarlas, sino porque ayudaban a prevenir el escorbuto. Imagínate ser el primer marinero en descubrir que comer repollo con olor extraño proveniente de un barril evitaba que se le cayeran los dientes. Háblale a tus compañeros de tripulación sobre una celda dura. El encurtido no solo era práctico, transformaba los alimentos de forma deliciosa. Muchos productos encurtidos eran considerados exquisiteces en lugar de simplemente productos de primera necesidad. Las cortes reales de toda Europa servían frutas y verduras encurtidas como símbolos de estatus y a menudo importaban ingredientes exóticos específicamente para encurtir. La Torre de Londres incluso tenía cocinas especiales para encurtidos donde los cocineros reales preparaban conservas especiales para la mesa del rey. Los recipientes para encurtidos evolucionaron con el tiempo. Los encurtidores de la Alta Edad Media utilizaban barriles de madera y cocodrilos de cerámica. A finales de la Edad Media, los recipientes de vidrio se hicieron más comunes entre los hogares ricos. Los contenedores debían ser no reactivos, evitando metales como el cobre o el hierro para prevenir reacciones químicas con las soluciones de decapado ácidas. Lo más impresionante es lo poco que han cambiado las técnicas de encurtido a lo largo de los siglos. Los pepinos encurtidos, el kimchi y el chucrut que disfrutamos hoy en día siguen principios casi idénticos a los de aquellos encurtidos medievales desarrollados a través de prueba y error. Cuando abres un frasco de pepinillos de tu refrigerador, básicamente estás realizando un ritual alimentario que sería completamente familiar para alguien del siglo XIII. Menos el refrigerador, el frasco de plástico y la electricidad. Por supuesto, mientras que el encurtido dominó el arte de la conservación a través de la acidez, los cocineros medievales descubrieron otro truco mágico microbiano que no solo conservaba los alimentos, sino que los transformaba de formas inesperadas y beneficiosas. Mucha gente hoy en día piensa que la fermentación es lo mismo que la putrefacción. Pero la gente medieval sabía más. La fermentación no tiene por qué provocar que los alimentos se echen a perder. Es una transformación controlada que crea algo completamente nuevo y, a menudo, mejor que aquello con lo que se comenzó. Esta técnica de conservación aprovechó el poder de las bacterias buenas para combatir a las malas, convirtiendo los alimentos comunes en fuentes nutricionales duraderas. La putrefacción es lo que ocurre cuando te olvidas de ese recipiente en el fondo de tu refrigerador durante 6 meses. La fermentación es lo que ocurre cuando se crean deliberadamente las condiciones perfectas para que los microbios beneficiosos prosperen. Es posible que la gente medieval no conociera las bacterias por su nombre, pero entendían el proceso notablemente bien. ¿Cómo funcionó? Tomemos como ejemplo el chucrut. El repollo se picaba finamente, se mezclaba con sal y luego se empaquetaba herméticamente en recipientes para eliminar el oxígeno. La sal extrajo la humedad del repollo, creando una salmuera natural donde las bacterias buenas prosperaron mientras que las dañinas no pudieron sobrevivir. Estas bacterias buenas produjeron ácido láctico, que conservó los alimentos y les dio ese sabor ácido distintivo. La gente medieval fermentaba la leche para hacer yogur y queso, los jugos de frutas para hacer vino y los granos para hacer cerveza y pan. Cada alimento fermentado tenía su propia comunidad de microbios beneficiosos que realizaban el trabajo de conservación. Las bebidas fermentadas jugaron un papel particularmente importante en la vida medieval. La calidad del agua era a menudo cuestionable, pero el proceso de fermentación mataba a los patógenos dañinos. Los niños medievales bebían cerveza floja para el desayuno, lo que probablemente explica por qué en la clase de historia siempre los representan como pequeños adultos con expresiones serias. Naturalmente, los distintos entornos desarrollaron diferentes tradiciones de fermentación. En los climas más fríos del norte, el repollo fermentado y las hortalizas de raíz ayudan a las comunidades a sobrevivir los largos inviernos. En las regiones más cálidas, la leche se echaba a perder rápidamente sin refrigeración, por lo que el yogur y el queso se convirtieron en alimentos básicos.
Si bien la fermentación hacía maravillas para la conservación de alimentos, la gente medieval descubrió otro enfoque de conservación que añadía sabor y beneficios medicinales. El alcohol no era solo para beber. En la época medieval, era una poderosa herramienta de conservación de alimentos que podía hacer que frutas, hierbas y otros productos perecederos duraran meses o incluso años. Desde el siglo XII hasta el siglo XIV, los monasterios y las casas nobles perfeccionaron el arte de utilizar vino, cerveza y licores para conservar todo, desde cerezas hasta hierbas medicinales. El principio básico detrás de la conservación del alcohol es engañosamente simple. El alcohol mata la mayoría de las bacterias que causan que los alimentos se echen a perder. La gente medieval entendía esta conexión aunque no comprendían las razones microscópicas por las que funcionaba. Observaron que los alimentos sumergidos en vino o licores fuertes duraban mucho más que los que se dejaban al aire libre. Las conservas de frutas estaban entre los alimentos conservados con alcohol más populares. Las cerezas, ciruelas y bayas se envasaban en frascos o barriles y luego se cubrían con vino o brandy. Las hierbas se remojaban en alcohol para crear tinturas y tónicos que conservaban sus propiedades curativas por más tiempo que las hierbas secas solas. Las bebidas con bajo contenido de alcohol, como la cerveza y el hidromiel, no solo servían para ayudar a la gente medieval a superar las dificultades cotidianas. Eran más seguras para beber que el agua del pozo local. Cuando se trata de elegir entre beber cerveza ligeramente alcohólica o jugar a la ruleta de la diarrea con el suministro de agua de la ciudad, no es difícil entender por qué los niños medievales crecieron con el gusto por la cerveza. A medida que las técnicas de destilación mejoraron en la Baja Edad Media, se empezaron a disponer de bebidas espirituosas de alto grado alcohólico que mejoraron drásticamente las capacidades de conservación. Las celebraciones medievales a menudo incluían delicias especiales conservadas que habían sido guardadas desde la temporada de cosecha anterior. Los pasteles de frutas empapados en brandy eran los favoritos de las fiestas en toda Europa. Estos densos pasteles empapados en alcohol podían durar años, lo que podría explicar por qué ese pastel de frutas que tu tía te regala cada Navidad parece tan indestructible. No es solo un postre, es prácticamente tecnología medieval. Si bien la conservación alcohólica era excelente para mantener ciertos alimentos viables sobre la tierra, la gente medieval también desarrolló formas ingeniosas de utilizar la tierra misma como un refrigerador natural. Los sótanos y los espacios de almacenamiento subterráneos eran la versión medieval de los refrigeradores, que utilizaban las propiedades naturales de refrigeración y aislamiento de la tierra para mantener los alimentos frescos. Estas ingeniosas habitaciones subterráneas mantenían una temperatura constante durante todo el año. Fresco en verano y aislado del frío en invierno, creando el ambiente perfecto para almacenar de todo, desde verduras hasta vino. La Tierra mantiene una temperatura notablemente constante a unos 2,5 metros por debajo de la superficie, normalmente entre 10 y 13 grados centígrados, independientemente del clima sobre la superficie. La gente medieval aprovechaba este fenómeno natural para su beneficio, creando habitaciones parcial o totalmente subterráneas para la refrigeración natural.